Ave María Purísima. Estimados padres, estimada congregación, pues aquí en el primer congreso de Summorum Pontificum, pues me da mucho placer, mucho gusto compartir este tema con ustedes. El tema de esta plática será pues cómo participar en la Santa Misa. Ustedes acaban de escuchar del Padre Fryer un poco de la teología de la misa, ¿no? Su valor infinito, además de sus consejos prácticos de cómo aprovechar esta Santa Misa. Pues las gracias infinitas que están a nuestro alcance. Entonces, en esta plática vamos a estudiar un poco más los principios de participación en la Santa Misa, según Santo Tomás de Aquino, y además los métodos de los santos. Tenemos métodos escritos por San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio. Santo Tomás de Aquino comenta también los significados de las palabras y gestos en el canon de la misa. Y además, este libro que les recomiendo y que les voy a traer para si quieren comprarlo, es El Tesoro Escondido de la Santa Misa por San Leonardo de Porto Mauricio. Entonces él explica como un resumen de cómo participar en la misa. Y este libro pues publican aquí en la Asociación Pro Cultura Occidental, en la Universidad Autónoma. Entonces se puede comprar y se puede descargar también del internet. Entonces ahí están muchos libros disponibles en el sitio de Stat Veritas. Es un sitio que tiene muchas cosas sobre la Santa Misa. No digo que pues a veces hay unas cosas más polémicas en ese sitio, pero digo ahí pueden encontrar un montón de libros sobre la Santa Misa, de los santos, que explican bien pues esta forma de la misa, ¿no? Entonces, por polémica no digo que está mal sí luchar, sino de que es una línea a veces más dura en que pueden encontrar ahí. Entonces, pero les recomiendo pues los libros ahí de los santos que pueden encontrar. Entonces, y hoy vamos a hablar entonces de cómo participar en la Santa Misa. Acabamos de escuchar, ¿verdad?, en la plática de la teología de la Santa Misa, que es el dogma de nuestra fe, que es uno y el mismo sacrificio, el que se ofrece en la misa y el que se ofreció en la cruz, así como es una y la misma ofrenda, es a saber, Cristo Señor nuestro, el cual solo una vez, vertiendo su sangre, se ofreció a sí mismo en el ar de la cruz, porque la hostia cruenta e incruenta no son dos, sino una misma, cuyo sacrificio se renueva cada día en la Eucaristía, después que mandó así al Señor, haced esto en memoria de mí. Entonces, el sacrificio de la misma es el mismo sacrificio de Cristo en Calvario, tanto por lo que se ofrece, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, y también por el sacerdote que ofrece la Santa Misa. A veces ustedes se fijan en nosotros mismos como los celebrantes, pero realmente somos nomás instrumentos de Cristo, y por eso la Iglesia nos pone de una forma pues anónima, para que ustedes contemplen más bien pues a Cristo, quien es el sacerdote principal de la Santa Misa. Y siendo el mismo sacrificio infinito de Jesucristo, ustedes saben que es de valor infinito en cuanto a su adoración que ofrece a Dios, en cuanto a la reparación que hace por nuestros pecados, en cuanto a las gracias que están concedidas para pues lo que necesitamos para nuestra salvación, y también para darle gracias infinitas de acción de gracias. Entonces, este valor infinito, no le falta nada. Por eso la Iglesia llama a este sacramento el Santísimo Sacramento, porque no es uno que produce cierta cantidad de gracia, digamos, sino el sacramento que contiene a la gracia de los demás sacramentos, siendo como es el autor mismo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, San Alfonso, por ende, meditando este misterio, dice que ni Dios mismo puede hacer que haya obra más grande ni más sacrosanta que la celebración de una misa. Y también dice, por eso el sacerdote que celebra una misa, sacrificando a Jesucristo, tributa a Dios honra infinitamente mayor que la que todos los hombres le pudieran tributar muriendo por él con el sacrificio de sus vidas. San Bernardo dice que vale más, o que uno merece más, el que oye devotamente a la Santa Misa, que si sacrificara haciendo una costosa peregrinación a Jerusalén y a todos los santos lugares,
y dando todos sus bienes a los pobres. Y San Padre Pío dice que vale más, pues el mundo podría sobrevivir por más tiempo sin el sol que sin la Santa Misa. Porque comparan los santos la Santa Misa con el sol, que ilumina y calienta a todos. Y por eso no falta nada, calienta igual y luce a una persona igual como a 1000 personas. Entonces el único obstáculo para recibir la gracia en la misa, la gracia infinita, somos nosotros, los obstáculos que nosotros ponemos a la recepción de la gracia. Entonces, es lo que dice, porque nos preguntamos, si el sacrificio de la misa es infinita, ¿por qué no pues asistimos una vez y ya? Debemos de ser santos, y así debe de ser. Ustedes saben bien la historia de Beata Imelda, la patrona de los primeros comulgantes, que en aquel tiempo pues no podía recibir la Santa Comunión hasta 13, 14 años de edad. Y ella, con tanto anhelo de recibir al Señor, se hizo monja. Entró en un convento para hacerse digna o menos indigna para recibir a Jesús sacramentado. Recuerdo un comentario de una niña que con este mismo deseo me decía a su mamá de 4 años de edad, pero ¿por qué no puedo recibirlo? Él quiere estar conmigo y yo quiero estar con él. Pero eso fue el deseo tan grande de Beata Imelda. Ella que luego entró en el convento con 10 años de edad. Y un día, pero todavía no podía comulgar, dicen, según las reglas. Pero un día pues el Señor salió del sagrario, en la sagrada hostia, y se quedó elevada ahí, ante ella. Se dieron cuenta que un milagro y el comentario del Señor de que sí, que comulgue. Entonces, pues vino el sacerdote y le dio su primera comunión. Las demás hermanas la dejaron en paz para hacer su acción de gracias. Parecían un éxtasis. Y cuando regresaron después de desayunar, había muerto. La encontraron ya paralizada. Su alma, con tanto amor, había recibido al Señor que volvió al cielo. Entonces, eso es como debemos hacer cada comunión. Y una sola basta para hacernos santos. Eso es vemos en otros santos también, Santa María Goretti, con esta virtud de la santa pureza de forma tan heroica. ¿Cuántas veces había comulgado? Igual eran tiempos de comulgar con no tan frecuencia, lamentablemente, y además de una edad más avanzada. Entonces ella pues probablemente había comulgado pocas veces en su vida, pero había aprovechado sus santas comuniones, su asistencia a la misa, y se encontró como santa con 12 años de edad, después de dar su vida a Dios y pedir perdón de su asesino mientras ella estaba muriendo. Entonces, eso es el valor de la Santa Misa. Una sola basta para hacernos santos. Y dice, por ende, pues Santo Tomás, ¿verdad? Dice al respecto, dice... enseñan que estos efectos de la misa, en cuanto de nosotros dependen, se nos hacen efectivos en la medida de nuestro fervor. Entonces depende de nuestro fervor, las gracias que vamos a recibir en la Santa Misa. Entonces, y les recomiendo leer su comentario en la segunda parte de la Suma Teológica, en la cuestión 82. Ahí habla de la oración y también de la devoción. La devoción siendo la entrega de la voluntad al servicio divino. Y por ende es la prueba máxima de santidad, porque la santidad consiste más en las obras que en los sentimientos. Pero tenemos que ir en orden pues por los pensamientos para inspirar afectos más fuertes, para hacer propósitos más firmes que llevamos a cabo para ser santos. Entonces ahí habla pues de la devoción y dice la causa extrínseca y principal de la devoción es Dios. Como escribe San Ambrosio, llama a los que se digna llamar y hace religioso a quien le place. Y si tal hubiese sido su voluntad, hubiese convertido a los samaritanos indevotos en devotos. Entonces dice, de parte de Dios no falta nada. Pero de parte nuestra, dice, la causa intrínseca de la devoción, ya que siempre basta la gracia de Dios, es por nuestra parte, dice, es necesariamente la meditación o la contemplación.
Hagan de cuenta que está hablando de la devoción, esta entrega firme de la voluntad al servicio de Dios. Pero dice que esta entrega, esta conversión de vida y de obras, depende primeramente de la meditación o contemplación. ¿Por qué? Dice, es un principio así de la psicología, que no podemos amar a lo que no conocemos. Entonces, para tener más un amor efectivo, pues de Dios necesitamos contemplarle más. Entonces, él luego explica, pues, qué es la meditación. Porque si estamos en este contexto, ¿qué es la oración? ¿Qué es la meditación? Ustedes saben de su lectura de los santos, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila, quien describe las 7 moradas del alma en el castillo interior. Son los grados, digamos, de oración, cómo se va perfeccionando bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo, según los cuales Dios toma más y más la iniciativa en la oración. De modo que se hace más y empezamos con oraciones vocales, ¿verdad?, a las cuales prestamos atención, pero luego se hace más y más una oración afectiva, meditando con profundidad a estos santos misterios. Y llega a ser lo que llaman pues la oración contemplativa, cuando Dios mismo derrama, digamos, el agua de gracia como la lluvia en nuestra alma. Entonces es una forma tan sencilla y al mismo tiempo y a la vez la más profunda de rezar. Entonces esa es la meta de la perfección de nuestra alma, ¿verdad? De orar sin cesar y poder decir con San Pablo, ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Que ni nuestros primeros pensamientos somos de nosotros, sino de Él y del Espíritu Santo que está pues guiando la meditación en nuestra alma. Entonces, eso es, y como les recomiendo, ¿no?, en los consejos así a los que vienen para consejos, dirección espiritual, pues para hacer la meditación utilizamos un libro, pero no más para utilizarlo. Porque aunque pues el pensamiento es primero en el orden de conocer, ¿verdad? Sin embargo, en cuanto al valor en esta vida, el amor tiene más valor ante Dios que los pensamientos. Solo en el cielo, la visión de Dios como es, va a reemplazar o perfeccionar, digamos, este amor como su meta. Pero dice Santo Tomás, aquí en la tierra, en cuanto al orden final o la causa final o el valor de nuestros actos, pues mucho más valor hay en la caridad que en el pensamiento. Porque cuando pensamos en Dios y cosas altas, de cierta forma los subordinamos o los entendemos según nuestro modo humano, según nuestros conceptos limitados. Por eso San Juan de la Cruz pues dice que no podemos fijarnos o apegarnos a estos efectos que sentimos en la oración, ni a los conceptos que tenemos de Dios. Ni eso, ni eso, ni eso, ni es otro, ni es otro, ni es otro, ¿no? Que Dios es por encima de todo entendimiento humano. Entonces, más valor tiene la caridad, que dice Santo Tomás, inclina uno hacia Dios, ¿verdad?, que amamos por quien es. Entonces, eso es el fin de la meditación. Pero no podemos amar sin contemplar. Y si inspeccionamos nuestra mente, pues la encontramos muchas veces vacía, ¿no?, de buenos pensamientos. Y tenemos que robarlos, digamos, y ponernos la mente de Cristo, tomando los pensamientos de Cristo y de los santos para aprender cómo amarle. Entonces, por eso hay tantos métodos de oración que recomiendan los santos. Y eso es también la oración principal, lo que es la fuente y la cima de la vida cristiana, que es la liturgia. La liturgia nos enseña a orar de la forma más perfecta, con la oración vocal, pero nos conduce también a la meditación y la contemplación de Dios, por contemplar por el ambiente de silencio, de música sacra, ¿no? Entonces, es al sacerdote y sus ministros que ofrecemos sacramentalmente, físicamente la misa. Y como el Padre les acaba de explicar, son ustedes que ofrecen la Santa Misa, como nos explica el Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei, ¿verdad? Ustedes ofrecen la Santa Misa moralmente, pues unidos de voluntad con el sacerdote. Y ese privilegio tienen por su bautismo,
Cuando les pusimos el crisma al santo bautismo, eso es para ungirles y hacerles otros Cristos. Y solo así pueden entrar en la iglesia y asistir a esta parte de la misa. Lo que es la misa de catecúmenos es para los que no han sido bautizados, que no son dignos de asistir a la misa desde el ofertorio en adelante, que es la misa de los fieles. Entonces, solo por ese privilegio, ustedes saben, al principio del bautismo pensamos fuera de la iglesia, porque siendo hijos de ira, bajo el dominio de Satanás, por el pecado original, no son dignos de entrar. Y entran nomás una vez bajo la estola, morada y protección del sacerdote para recibir la gracia en su bautismo. Entonces, ¿cómo orar? Dice Santo Tomás, eso dice, puede aplicarse a esta materia lo que dice Santo Tomás. Dice, de la atención a la oración vocal. ¿Puede la atención referirse a las palabras para pronunciarlas bien, al sentido de esas palabras, o bien al fin mismo de la oración, es decir, a Dios y a la cosa por la cual se ruega? ¿Okay? Entonces, cuando oramos, podemos fijarnos en la letra, en lo que dice la oración, o al mismo tiempo sobre los afectos que inspira la oración, o sobre el fin de la oración, que es de agradar a Dios. Y esta última dice, clase de atención que aun los más simples e incultos pueden tener es tan intensa a veces que el espíritu está como arrobado en Dios y olvidado de todo lo demás. Entonces, esos principios de la oración vamos a aplicar ahora a la misa. Y ya vemos que dice Santo Tomás que pueden ser los más simples que tienen aún más ventaja de entrar de una forma más profunda en la meditación de la Santa Misa. Entonces, y dice, esta meditación consiste esencialmente en agradecer y adorar a Dios por sus grandes beneficios y además de pedir perdón por nuestra miseria. Es lo que dijo el Señor a Santa Catalina como resumen de todas las revelaciones que le dio, que yo soy el que es y tú eres lo que no es. Y esa es la meditación más perfecta de los santos, de una forma, digamos, circular, que nomás consideran pues la grandeza de Dios y la vileza del hombre. Entonces, eso podemos aplicar pues a la Santa Misa. Y dice Santo Tomás también, la consideración de aquellos temas que por su naturaleza mueven al amor divino causa devoción. Por el contrario, la consideración de cualquier otra materia que nada tiene que ver con esto, sino que distrae la mente, alejándola de esos pensamientos, impide la devoción. Entonces la devoción, la meta de la meditación, no es un estudio teológico, no es nomás para hacer una obra exterior y decir una cosa o cantar pues un himno. Consiste esencialmente en el afecto que produce, que nos inclina a tener un propósito más firme para el servicio de Dios. Entonces, y debemos escoger el tema que más nos inspire. Ahí está. Entonces no hay unas reglas tan absolutas cuando tratamos del modo de participar en la misa o hacer la meditación en ese sentido. Por eso la Iglesia en nuestra forma de la misa nos da pues una santa libertad de los hijos de Dios para que sean movidos por el Espíritu Santo de participar. Y les digo personalmente, ya que conocí esta forma de la misa cuando tenía 19 años de edad por primera vez, pues me encantó y luego pasé muchos años en el seminario rezándolo cada día y pues sigo rezándolo y nunca se me ha perdido el encanto de rezar esta Santa Misa. Y digo que mi modo de rezar la Santa Misa también se ha pues madurado, desarrollado y cambiado según pues la gracia de que Dios da a cada uno, ¿no? Entonces, pues, y por eso cuando la gente dice que no entiendo la misa, siempre les respondo, pues ni siquiera los ángeles entienden la misa. La misa no es una cosa de entender. Es también como entendemos que les voy a explicar en más detalle, la orientación ad orientem, ¿verdad? Dicen que ¿por qué nos da la espalda? Yo les digo, pues yo le doy la cara cuando hablo con ustedes y doy la cara a Dios cuando hablo con Él. ¿A poco están dando la espalda a los que están en la primera banca, a los que están en la segunda? Pues no, están todos enfocados en el mismo misterio que es la Santa Misa, ¿no? Entonces, cuando estamos en misa, no es un diálogo entre el sacerdote y el pueblo, ¿verdad? No es un sermón.
Hay una parte que es el sermón, que es rito litúrgico, técnicamente. Por eso ven en los templos antiguos que el ambón, ¿verdad?, está fuera del presbiterio. Normalmente en medio de la congregación sube el sacerdote de un lado, ahí predica a la gente, porque es una acción que sucede incluso fuera de la misa. Entonces, cuando dicen no entiendo la misa, no es principalmente para entender. Y solo tenemos que entender el misterio principal para luego entrar en el misterio, para adorar a Dios. Es lo que nos acaba de decir Santo Tomás. En cuanto sea una actividad que no nos provoca un amor más grande, no es la meditación y no sirve para nuestra santificación, si estamos en la oración. Entonces, ¿y qué es el misterio? El misterio es simplemente pues el sacrificio de Calvario que estamos contemplando. Y podemos entrar en este misterio, ¿verdad?, de rodillas y pues adorando a Dios. Ese es el fin de la misa. Y el silencio que rodea la misa es, como dice San Juan de la Cruz, para despojarnos, llenarnos al mismo tiempo. Entonces, porque la forma más perfecta de la oración es una forma de nuestra parte más pasiva, en que Dios inicia pues la oración en el alma. Entonces, es una misa para todos, que no digan que esta misa en latín es para pues la gente bien o una gente muy especial que sabe latín o más culto o quieren presumir que tienen la ceremonia más bonita. Es la misa de siempre, la misa de todos los santos, la misa de los paupérrimos del Señor, ¿no? Entonces, sí, entendemos eso bien. Entonces, ahora llegamos a los modos de rezar la Santa Misa. Y nos lo explica San Leonardo de Puerto Mauricio. Dice que hay 3 métodos en general. Y el primer método, dice, consiste en seguir con la mayor atención y con el libro en las manos todas las acciones del sacerdote, rezando a cada una de ellas la oración vocal correspondiente contenida en el libro, de suerte que se pase leyendo todo el tiempo de la misa. Si a la lectura se une la meditación de los santos misterios que se celebran sobre el altar, es indudable que se asiste al adorable sacrificio de un modo excelente y además muy provechoso. Entonces, la primera forma, y creo que la forma con la cual todos comenzamos, es pues, leer el misal. Y en poco tiempo uno pues, se ubica dónde está el sacerdote y en qué página del misal. Y así prestamos atención, y son oraciones tan antiguas y tan bonitas. Les voy a explicar un poco más en la segunda plática mañana, pero dice en su tiempo San Ambrosio defiende su misal, que es un poco diferente que el misal romano, el misal ahí de Milán. Entonces, si le acusan, ¿qué has cambiado? Has introducido pues novedades en la Santa Misa. Y él dice, no, es lo que he recibido también. Y va comparando su misa con la misa romana, que es mayormente igual. Pero todas las palabras del canon de la misa son iguales. ¿Y cómo las conocemos hoy? Pues ya definitivamente fijas con San Gregorio Magno en el siglo V. Entonces estamos hablando de oraciones de los santos más antiguos que dicen que ni ellos mismos las inventaron, ¿verdad? Entonces nos ponemos en contacto. Por eso conservamos el mismo lenguaje de latín, porque así rezaban nuestros santos antepasados. Y así es la base de todas nuestras lenguas romances, también de español, portugués, francés, en parte el inglés, ¿no? Entonces es un idioma, digamos, sagrado y al alcance de todos, pero que al mismo tiempo guarda ese sentido de misterio. Ok, el primer método entonces, ya que nos pone la misa traducida aquí en el misal, es de seguir las oraciones, como están en el libro. Dice, el segundo método para asistir con fruto a la Santa Misa se practica no por medio de la lectura, ni aun durante el tiempo del sacrificio, sino contemplando con los ojos de la fe a Jesucristo clavado en la cruz, a fin de recoger en una dulcísima contemplación los frutos preciosos que caen de ese árbol de vida. Se emplea pues todo el tiempo de la Santa Misa en un profundo recogimiento interior, ocupándose en considerar espiritualmente los divinos misterios de la pasión y muerte del Salvador, que no solamente se representan,
sino que también se reproducen místicamente sobre el altar. Los que siguen este método es indudable que si tienen cuidado de conservar unidas a Dios las potencias de su alma, lograrán ejercitarse en actos de fe, esperanza, caridad y todas las demás virtudes. Esta manera de oír misa es más perfecta que la primera y al mismo tiempo más dulce y más suave. Y eso corresponde a lo que ya hemos expuesto, ¿no? En la meditación empezamos con oraciones vocales, pero no para terminar el libro o para terminar nuestras 500 novenas que rezamos a cada santo, ¿no? Entramos en la oración para pasar a la meditación, a los efectos. Por eso les recomiendo, en cuanto a su meditación, los libros de San Alfonso María de Ligorio, que empieza siempre con consideraciones, las mejores citas de los santos, y luego él mismo pone los efectos, sus efectos tan santos, que terminan luego en propósitos y un coloquio con Dios. Y eso enseña la forma de meditar, que es cómo debemos rezar la misa. Si te sirven las oraciones vocales, qué bien, pero viene un tiempo cuando la oración se hace más sencilla, más profunda, y que no cierren la puerta al Espíritu Santo. Hay que quedarse en los efectos. Y esta forma se hace fijando los ojos en Jesús crucificado. Y vamos a ver que ese es el método que recomienda Santo Tomás, San Alfonso, San Francisco de Sales y el mismo San Leonardo, entonces de Puerto Mauricio. Entonces, y por eso podemos entender en este contexto por qué la gente rezaba el Santo Rosario. Dicen ahora, por ignorancia, es que la gente no entendía la misa, entonces se quedaba nomás, pues ¿qué pasa? Yo no sé, ¿qué está diciendo el Padre? Pues voy a rezar mi rosario a lo menos y a ver cuándo termina esta misa. No es así. Entonces sacaban sus rosarios para entrar en el misterio de la misa. ¿Qué es la misa? Es el mismo sacrificio de Jesucristo en Calvario. Entonces si están meditando los misterios dolorosos, y vamos a ver cómo corresponden con cada parte de la misa, según San Padre Pío, el sacerdote por excelencia de la Santa Misa. Entonces vamos a ver cómo corresponde al misterio de la misa. ¿Okay? Entonces, pero dice, es una forma más elevada, más perfecta y al mismo tiempo más dulce y más suave. Porque como ustedes saben, a veces uno se pierde en el misal, o dice, ¿por qué el Padre no pausa va demasiado rápido? Pero San Alfonso, el mismo santo, dice que si es una misa rezada, y en su tiempo sin las oraciones leoninas, las 3 Ave Marías y las que siguen después de la misa, debe de durar como 30 minutos, para que no dé hastío a los que tienen menos devoción. Por pasar, dice Santo Tomás, no debemos pasar demasiado tiempo en la oración formal, si no tenemos las disposiciones del alma, ¿verdad? Puede producir un hastío y darnos cierto, como ponernos fastidios de la Santa Misa. Entonces él dice, recomendable 30 minutos, una misa rezada, ¿no? Entonces, pero uno dice, bueno, si sigue diciendo todo, pues ¿cómo voy a pausar y meditar esas cosas? Pues ahí entonces vemos que no era la forma más tradicional de rezar la Santa Misa, con un misalito, porque ni la gente tenía misalitos, ¿no? Y los primeros misalitos en el siglo XIX que he visto, pues no tienen la misa traducida. De hecho, fue una provisión en un tiempo por los jansenistas, esos herejes calvinistas de Francia que decían que hay que poner toda la misa en el idioma de la gente. Y la Iglesia condenó esta sentencia que dice que es necesario poner toda la misa en el vernáculo. Entonces, contra esta herejía de los jansenistas, pues la Iglesia dijo por un tiempo que no se ponga el texto, porque luego hay la tentación de decir el texto igual en el vernáculo. Entonces, hubo más bien meditaciones. Si buscan el misalita de sus santos abuelos, pues van a ver que en los primeros hubo más bien meditaciones o actos de oración, de afecto, que corresponde más bien con el misterio de la pasión de Cristo. Pues ahí en la Autónoma también publican un libro de San Antonio María Claret, pues un gran obispo que estaba en Cuba y vivía en tiempo del primer Concilio Vaticano en el siglo XIX. Y él así pone su forma práctica de rezar la Santa Misa.
y haciendo afectos y súplicas en cada parte de la misa que corresponde con el misterio de la pasión de Cristo. Eso les recomiendo, se llama este libro el guía seguro o cómo es, ¿si alguien recuerda? Bueno, mañana se lo traigo. El camino recto y seguro para ir al cielo, por San Antonio María Claret. Es su devocionario de un santo, ¿no? Que tiene el Vía Crucis y cómo rezar la misa, como entendía la gente la oración de la misa en aquel tiempo, ¿no? Luego dice, el tercer método de oír la Santa Misa, para asistir, dice, con fruto al santo sacrificio de la misa, el tercer método tiene la preferencia sobre los anteriores. No exige lectura de un gran número de oraciones vocales como el primero, ni requiere un espíritu contemplativo como se necesita para seguir el segundo. Sin embargo, si bien se considera es el más conforme al espíritu de la Iglesia, cuyos deseos son que los fieles estén unidos a los sentimientos del sacerdote. Se debe ofrecer el sacrificio por los 4 fines indicados en la instrucción precedente, por cuanto este es el medio más eficaz de cumplir con las 4 obligaciones que tenemos contraídas con Dios. Y acaban de escuchar, ¿verdad?, en la última plática, qué son los 4 fines de la misa, de la oración. Lo pueden recordar por ¿Para qué vamos a misa? Para P-A-R-A. Para pedir, como en último lugar, para agradecer a Dios, para reparar nuestras ofensas y sobre todo para adorarle. Entonces, petición, agradecimiento, reparación y adoración. Son los 4 fines de la oración y de ofrecer sacrificio. Y por excelencia la misa. Entonces, esos son los 4 fines. Entonces, si se pregunta un día, pues, ¿qué hago para hacer la meditación? Que pase por estos 4 fines. Entonces, primero me pongo en la presencia de Dios, le pido perdón por mis pecados, le agradezco por todos sus beneficios y gracias. Luego le adoro presente en el Santísimo Sacramento y le pido también perdón por mis ofensas. Si pasamos el tiempo por esos 4 fines, pues estamos pasando el tiempo perfectamente para avanzar en la santidad y cumplir con nuestros deberes más fundamentales hacia Dios. Y entonces lo explica luego San Leonardo, lo pueden leer en el libro, que dice que desde el inicio de la misa hasta el Evangelio, pues nos ocupamos en la adoración de la adoración, ¿verdad? Son que escuchamos en el principio de la misa, sino pues la gloria in excelsis Deo, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas. Entonces nos ocupamos en esos sentimientos de adoración por quién es la bondad infinita. Y luego dice, nos podemos ocupar en los actos de reparación, desde el Evangelio hasta la consagración de la Sagrada Hostia. En ese momento del ofertorio podemos pensar en que debemos ofrecernos a Dios a su servicio, pero muchas veces hemos fallado. El único fin de nuestra vida es para servir a Dios, de conocerle, amarle y servirle, y muchas veces hemos fallado y pedir perdón. Y luego desde la elevación del cáliz hasta la comunión, ocuparnos en la acción de gracias por tener un Dios que bajó del cielo, que murió por mí, que se pone como prisionero en el sagrario, en la Sagrada Hostia, para ser recibido por los hombres como su propia comida, como Dios se humilla, se anonadó, ¿no? por ganar mi amor, ¿no? De Él sobre todas las cosas. Y luego dice desde la comunión hasta el final de la misa, pues de dar gracias a Dios y pedirle lo que necesitamos, ¿verdad? Ya que Jesús está presente. Y como dice Él mismo, ¿no? En el Evangelio de San Juan, no digo que yo rogaré por vosotros, sino que el Padre mismo os ama, ¿verdad? Porque Jesús está en nosotros y escucha nuestra oración como si fuera de su Hijo, amadísimo. En cuanto sea en su nombre, Jesús, que quiere decir al Señor que salva. Y en cuanto entonces la oración o la petición nuestra nos conduzca a la santificación y salvación de nuestra alma y de los demás. Entonces, eso dice es el tercer método y el más perfecto.
Pero nota Santo Tomás de que por nuestra debilidad, aunque dice pensar en las cosas más espirituales y más divinas, es lo más perfecto y excita el amor más grande, dice por la debilidad de nuestro espíritu proviene, así como necesitamos que las cosas sensibles nos lleven como de la mano al conocimiento de lo divino, otro tanto nos acontezca en lo referente al amor. Dice, entre tales realidades, la humanidad de Cristo es la principal, según se lee en el prefacio de Navidad, para que, conociendo a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Y por ende dice, según eso, lo que se refiere a la humanidad de Cristo es, por así decirlo, el guía que nos toma de la mano, excitando más que ningún otro tema nuestra devoción, y esto aun concediendo que la devoción consiste principalmente en lo que concierne a la divinidad. Como dice el mismo Señor a Tomás, el que me ve, pues ve al Padre. Y Santa Teresa de Ávila así aconseja también a sus monjas, cuando hacen la meditación, de que no empiecen a pensar nomás, voy a contemplar la Santísima Trinidad. Si eres un teólogo y puedes contemplar eso, pues qué bien, ¿no? O un místico, ¿no? Que recibe una contemplación infusa. Pero dice que nadie viene al Padre sino por mí. Y dice Santa Teresa, hay que siempre ir a la divinidad a través de la humanidad de Cristo, que hace la cara de Dios visible para nosotros. Entonces hay que fijar los ojos primeramente en la humanidad de Cristo, que nos revela al Padre, nos revela hasta los misterios más altos de la Santísima Trinidad, cuando escuchamos la voz del Padre, de la cual procede el Verbo encarnado en su bautismo y desciende la paloma, el Espíritu Santo sobre él. Bien, entonces, según Santo Tomás, aunque el tercer método sea más perfecto en sí, y si le es más útil y más fácil, utilízalo. No hay reglas en ese sentido, sino lo que inspire más amor, más afecto y devoción. Entonces, pero dice, mejor contemplar la humanidad de Cristo por nuestra debilidad. Yo creo que ustedes con corazones tan grandes y sensibles, pues conviene mucho a nuestra gente aquí, viendo como extranjero por primera vez el arte en los templos, cuántos Cristos con tanta sangre, ¿no? Que produce un amor tan tierno, unos afectos de arrepentimiento tan fuertes, ¿no? De ver toda la pasión representada como fue la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, y así podemos, les voy a mencionar, vamos a seguir meditando pues la meditación de San Padre Pío, que enseñó a un hijo discípulo, un hijo espiritual discípulo suyo, de que él meditaba en la misa, lo que él meditaba en la misa, pero les voy a mencionar nomás como en resumen los métodos también de San Alfonso en su libro sobre la Santa Misa, que es más para los sacerdotes. Creo que hay una traducción aquí de la parte de este libro que trata de la misa dicha con mucha prisa y los errores de la misa. Entonces, en esta misma obra se encuentra lo que es un breve resumen de lo que contemplaba. Más que la pasión de Cristo, era como una historia de la redención, ¿verdad?, del hombre. Y dicen al principio, cuando empezamos la misa rezada, subimos al altar. Bueno, dice que en el principio de la misa, mientras vamos colocando el crucifijo, las velas, el misal, es como la creación del mundo. Todo se pone en su lugar. Y luego sobre el altar, digamos, que representa el mundo, Cristo en el centro. Luego, pues, las luces, ¿no? Se prenden. Entonces, y es como la creación del mundo. Pero luego el hombre, el sacerdote, que representa a Adán, después de colocar el cáliz, regresa. Entonces no empieza la misa, no ves al altar, porque el primer hombre cayó. Y empezamos la misa entonces como hombres caídos. Entonces baja otra vez y hace su genuflexión, si lo notan, no sobre el primer grado, sino sobre el piso, que de ahí comenzamos, desde cero. Entonces empezamos como hombres caídos. ¿Y qué hacemos antes de acercarnos a Dios? Pues pedimos perdón. Y muchas veces, ¿no?, rezando al Confiteor, al yo pecador. Luego dice que, entonces en el Kyrie eleison, que escuchamos sino
el llanto, digamos, de los profetas y patriarcas gimiendo y llorando para que venga el Salvador del mundo. Por eso decimos, Kyrie eleison, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, 3 veces 3. Luego la gloria en excelsis, que anuncia pues la encarnación del Salvador, la epístola, que es la predicación del Bautista, que dice que el Señor viene. Luego el Evangelio, escuchando las palabras, los primeros discursos de nuestro Señor del Sermón del Monte, llamándonos a ser perfectos y santos como Dios mismo es perfecto y santo. Y luego en el ofertorio, es como en la última cena, cuando el Señor empieza su oblación de sí mismo, cuando lava luego los pies de sus discípulos. Y luego en el prefacio, como luego dice, saliendo al huerto en su agonía, que pues dando gracias a Dios para que sea glorificado su nombre en este momento. Y luego en el momento de los vivos, durante el cánon de la misa, pues el Señor está en su agonía rezando para la salvación de todos que va a salvar por su sacrificio. Y luego en el Hankicitor es también cuando Jesús se extiende como víctima. Hankicitor es el momento en la misa cuando el sacerdote extiende sus manos sobre la oblata, sobre las ofrendas, para poner, pues vamos a ver mañana, como para transferir, digamos, los pecados al pueblo sobre el cordero o chivo expiatorio en este momento. Jesús se extiende como víctima en la cruz y en la consagración, pues está crucificado, ¿verdad? Y derrama su sangre, como los explica la Iglesia, era la sentencia, digamos, de Santo Tomás de Aquino, que luego la Iglesia hizo la suya en la encíclica de Mediator Dei, de Pío XII, que dice, el sacrificio de Cristo se hace presente por la doble consagración, cuando sacramentalmente se separan el cuerpo de su sangre para presentar la muerte del Señor ante Dios Padre. Luego en el memento de los muertos está pues unido, desciende al infierno, al limbo, y está rezando por todos en sus últimos momentos, los moribundos y por los fieles ánimas difuntas. Y luego pues en el Pater Noster también, pues está rezando por toda la iglesia. Y en el Pax Domini, este momento cuando hacemos 3 cruces, que significan pues los 3 días que pasó nuestro Señor en la tumba, en ese momento se mezcla la partícula de su cuerpo otra vez con su sangre, que simboliza la resurrección de Cristo, cuando se unieron su cuerpo y su sangre de nuevo y Cristo resucitó. Entonces es la resurrección y luego pasa lo demás de la misa dándole gracias a Dios. Entonces un breve resumen de lo que dice San Alfonso y San Francisco de Sales también, pues habla de lo mismo, ¿no? Básicamente conectando la vida de Cristo en su predicación, con la primera parte de la misa, de las lecturas, y luego de contemplar el canon de la misa como su pasión y su muerte. Ahí lo dejo para entrar ahora en la misa explicada por San Padre Pío de Pietrelcina. Entonces, según el testimonio del Padre de Robert, un hijo espiritual del mismo San Padre Pío, ustedes saben que San Padre Pío pues llevaba los estigmas de nuestro Señor en su cuerpo y durante la misa él sentía la pasión de Cristo en su propio cuerpo. Por eso decían, no podría decir la Santa Misa si la Virgen Santísima no estuviera a mi lado para ayudarme, para apoyarme. Y porque uno le preguntó, oiga Padre, ¿y esos estigmas le duelen? Dicen que no son adornos. Pues sí. Entonces, y especialmente en la Santa Misa, experimentaba la pasión de Cristo. Y voy a ajustar un poco la meditación para su provecho, porque la misa de San Padre Pío duraba como 3 horas normalmente, 2 horas y media, 3 horas. Intentaba una vez decir la misa más rápido, pero no podía, porque de repente se ponía en éxtasis y sentía tanto dolor y no podía continuar. Y cuando, pues, como otro Cristo fue acusado y le quitaron su permiso de decir la misa pública, pues él de gusto pues celebraba la misa en privado, que duraba a veces hasta 8 horas. Y dice el superior del convento franciscano que tenía que mandarle mentalmente que continúe en la Santa Misa para terminar, porque
que se ponía en éxtasis, igual como San Felipe Neri, a veces leía a veces bromas antes de la misa, sabiendo que si fuera muy recogido, pues no va a acabar la misa, va a ponerse en éxtasis. Y su acólito, sabiendo eso, a veces, pues en un momento, pues lo dejaba, fue a la escuela, regresó después, y para terminar la misa, sabiendo que pues va a durar unos 3-4 horas ahí, ¿no? Bien. Entonces, lo voy a ilustrar un poquito, porque para que haya tiempo de contemplar de una forma, pues, con calma, ¿no? Y San Padre Pío dice que en el principio de la misa, desde la señal de la cruz hasta el ofertorio, es necesario reunirse con Jesús en Getsemaní, en su agonía en el huerto. Hay que seguir a Jesús en su agonía, sufriendo ante esta marea negra de pecado. Entonces, ¿qué contemplamos en ese momento de la misa? Ustedes saben que es el momento cuando más pedimos perdón. Pedimos perdón al inicio, yo pecador, 2 veces al sacerdote y luego de parte del pueblo por el acólito. Luego subimos al altar, también pidiendo perdón, que Dios me perdone por todos mis pecados, besando las reliquias de los santos mártires que están en el arre del altar, ¿no? En las arras. Y luego, pues, después de alabar a Dios con la entrada, el introito, luego regresamos otra vez para pedirle perdón. Lo más que nos acerquemos a Dios, lo más que sentimos nuestra miseria. Y 3 veces 3, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Y luego durante las lecturas, San Padre Pío se quedaba meditando la agonía del Señor. Porque según los místicos, lo que más hacía, porque el Señor dice, mi alma es triste hasta la muerte. Y está sudando su sangre, que dice incluso los médicos, es algo que puede suceder bajo un estrés tremendo, que brota pues la sangre de la piel. Entonces, ¿qué le causaba tanta agonía? Cuando hace poco antes se mostró tan dispuesto a morir. Y dice un santo que es por contemplar de que a pesar de ofrecer su vida, de ponerse loco, de ponerse muerto por amor del hombre, para ganar su amor, para convertirlo, muchos se van a quedar con indiferencia e ingratos y no van a aceptar la redención que el Señor les ofrece. Ustedes saben que esas son las quejas del Sagrado Corazón de Jesús, que dice, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que en recompensa solo recibe de la mayoría indiferencia e ingratitud. Que no hay nada más que Dios puede hacer para convertirnos, para mostrarnos su amor divino, loco. Y sin embargo el hombre no responde. Como San Francisco, que pasaba las noches preguntándose, ¿por qué el amor no se ama? Todos cantan y hablan de amor y por fin se nos revela el amor infinito y nos quedamos indiferentes. Entonces eso es lo que más cuesta a Jesús en este momento en su agonía, pensar, escuchando la palabra de Dios. Pero como dice San Pablo, como verse en el espejo y luego olvidarse de lo que ha contemplado. ¡Ay, qué bonitas palabras! ¡Ay, Padre, qué bonito sermón nos dio! A ver, ¿de qué se trató? Pues no sé, pero era muy bonito. Sí, muy bien. Entonces no sirve para nada. Escuchamos la palabra, pero como en la parábola, ¿no? Cae sobre tierra dura, que no da fruto, ¿no? Y luego vienen las tentaciones y preocupaciones del mundo que, pues, quita, ¿no? La semilla de la palabra de nuestro corazón. Y decía también San Padre Pío que debemos escuchar estas palabras como personalmente dirigidas a nosotros, a mí, ¿verdad? Entonces, de pensarlo así. Y eso es lo que convirtió a San Antonio Abad. Pues él un día pues entró en una iglesia y dice, si quieres ser perfecto, deja todo lo que tienes y sígueme. ¿Ok? Y cumplió. Y por tomar el Evangelio en serio, por escucharlo como personalmente dirigido a él mismo, cambió el mundo, porque luego fue al desierto, para nomás seguir a Cristo. Pero al que pierde su vida, pues la hallará. Y de repente se hizo el padre del monasticismo y cambió el mundo, por lo que hizo, por tomar el Evangelio en serio. Entonces debemos escuchar las lecturas así, ¿no? Entonces, como así San Francisco de Asís decía,
para su orden franciscana. Decía, yo no quiero una constitución o reglas. La regla del orden franciscana es el Evangelio. ¿Qué más necesitamos? Basta. ¿Y quién es el superior? Pues el Espíritu Santo. Funciona para los que son muy santos, pero luego se puso reglas. Pero como santo no podía entender. ¿Y qué más necesitamos que el Evangelio? Como decía Aristóteles, ¿no? Para el justo no hay necesidad de ley, ¿verdad? Así entendemos las leyes de tráfico aquí, ¿no? Entonces, para los justos no hay necesidad de tener leyes. Si todos observamos la ley de Dios, como uno me decía aquí, y que siempre mi observación aquí de México, es que México depende de ser católico, ¿verdad? Porque funciona como una familia católica. No tienen esa mentalidad como los americanos, de poner leyes y leyes y leyes, que corresponde a una mezcla de migrantes que no son de una raza ni de una región. Pues aquí no, aquí es una familia. Y como un padre me decía hace 50 años que vivía en esta calle de Independencia, ahora pues no tan bonita, él decía que uno podía dejar su casa abierta, su puerta abierta, salir, regresar y no pasó nada. Que no hubo razón de tener policía, me decía, porque era todavía un pueblo católico. Y así debe de funcionar. Entonces, para el justo no hay necesidad de ley, ¿no? Como dice el mismo San Pablo, de que los que viven según el Espíritu, ¿qué de obligaciones? Lo hacemos por gusto, lo hacemos por amor, ¿verdad? Ama a Dios y haz lo que quieras, si verdaderamente amas a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese es el momento de la palabra, de escuchar la palabra personalmente dirigida a nosotros. Y luego el ofertorio. Podemos meditar un poco. Creo que son las oraciones que más inspiran y que más llaman la atención para los que asisten a esta forma de la misa por primera vez. Yo digo de mi experiencia personal. Entonces, de leer por primera vez en la página aquí en el misal 15. Dice, recibe, oh Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, que va a ser hostia inmaculada, y que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, así como también por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que sea de provecho para mi salvación y la vida eterna. Amén. Luego el cáliz también, el cáliz de salvación. Te ofrecemos, Señor, implorando de tu clemencia que llegue en olor de suavidad hasta el acatamiento de tu divina majestad para nuestra salvación y la de todo el mundo, así sea. Digo que más llama la atención porque ustedes saben que cambiaron totalmente esas oraciones en la misa reformada de Pablo VI. Y la queja que tenían es de que habla de la hostia. ¿Qué es la hostia en latín? Quiere decir víctima. Entonces, ¿por qué están hablando de la víctima y el cáliz de salvación? Todavía es pan y vino. Entonces están pues equivocadas esas oraciones. Así se atrevieran a decir unos, ¿no? Entonces diciendo que no, pues mejor cambiarlos a lo que es una oración de los judíos para bendecir la mesa, ¿no? Son las oraciones que dicen ahora en la misa así de Pablo VI. Entonces son tomadas de unas oraciones de bendición de mesa de los judíos. Entonces, que es nomás ofrecemos nuestro pan y nuestro vino, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos ahora de la víctima en esa parte de la misa cuando todavía no está transubstanciado, ¿no? el pan? Porque hay una sola ofrenda que hacemos en la misa que vale ante Dios, que es la ofrenda de su cuerpo y de su sangre. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el ofertorio? Estamos formando la intención de ofrecer el santo sacrificio de la misa. Entonces es un momento preparatorio para lo que viene. Todo enfocado y tendiendo, digamos, hacia Cristo crucificado. Entonces ya hablamos de la hostia, de la víctima, porque es lo que vamos a ofrecer en la Santa Misa. Entonces, para formar esta intención, y por eso podemos conectar aquí la pasión de Cristo en su flagelación, ¿verdad? Y su coronación de espinas. Porque ya se expone, se deja que lo arresten, ¿no? Entonces ya es preso de sus enemigos. Pero lo acepta, dice, nadie me quita la vida, yo la doy. En ese momento entonces está llevado como un cordero, pues a la matanza, ¿verdad? Y no se queja, no abre la boca.
y ahora expone su cuerpo sagrado para recibir los azotes, ¿no? En su flagelación por todos nuestros pecados carnales. Luego expone su sagrada cabeza para recibir la corona de espinas en reparación de todas nuestras ofensas de soberbia. Vemos a lo que simboliza Poncio Pilatos, ¿no? Que lava las manos por nuestro maldito respeto humano, ¿verdad? Que pone al hombre por encima de Dios, que rechaza a Dios, diciendo, para no ofender a los demás, me voy a callar de la fe. Yo sé que Jesús es inocente o que es la verdad, pero pues no quiero causar conflicto o pelear, ¿no? Por cobardía, los que niegan a Cristo, ¿no? Y que Él va a negar a quienes Él va a negar en el cielo, en su juicio, ¿no? Entonces, en ese momento es la pasión de Cristo, en su flagelación y en su coronación de espinas. Y vemos que también corresponde a la oración que decimos de pidiendo, siempre es lo que me ocurre, de meditar en ese momento también cuando la última oración, Suscipe Sancta Trinitas, en la página 17, recibe Trinidad Santa esta oblación que te ofrecemos en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y en honor de la bienaventurada siempre Virgen María, San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo, etc., ¿no? Está pidiendo por el honor de los santos, ¿verdad? Cristo humillándose para ensalzar a nosotros, o ensalzar a sí mismo en nosotros. Entonces es el momento humilde, cuando Cristo recibe pues, su coronación de espinas y todos los insultos que le hacen sus verdugos en este momento. Pues luego pasa entonces al prefacio y el canon de la misa. Ustedes saben que esta postura o gesto que mantenemos en la Santa Misa, con los brazos de esa forma, es para ponernos crucificados con Cristo. Se ve en los demás ritos occidentales, como en el rito de los dominicos, se extienden las manos de esta forma. Y tal vez nosotros, por ser más flojos, como diocesanos, entonces los mantenemos así, porque ya 5 minutos de eso, pues ya duele un poquito, ¿no? Pero eso es lo que simboliza, o podemos decir, con motivos más piadosos, por sobriedad, ¿no? Para no llamar tanta la atención, pero nos mantenemos como el crucificado en este momento. Y al iniciar el canon de la misa, pues el sacerdote hace este gesto de círculo para reunir todas las oraciones del pueblo, ¿verdad? Que va a unir ahora en este sacrificio. Se inclina profundamente hacia el altar, digamos, para tomar la cruz a cuestas, porque ahora empieza su vía crucis al Calvario. Entonces, si vamos, que escuchamos en este momento de la misa, en la plegaria, pues que está diciendo la Santa Misa, que siempre me ocurre pensar en o meditar este aspecto de que estamos pidiendo por todos los santos papas, ¿no? Lino, Cleto, Anicleto, Clemente, Sixto, Calixto, ¿no? Entonces vamos mencionando a todos los santos en este momento que llevaron la cruz con nuestro Señor a través de los siglos, para que nosotros pues tuviéramos la fe hoy en día. Piénsenlo, ¿no? Especialmente como mexicanos, ¿no? Hispanos, que si Santiago el apóstol si no hubiera cooperado con el Señor yendo hasta tierras ajenas de Zaragoza, de España, entonces esa tierra no se hubiera convertido. Y desde la cooperación de una sola persona y luego de los misioneros, luego de la reconquista en contra de los musulmanes, luego los misioneros que traspasaron el mar Atlántico para llegar aquí, gracias a esos hombres libres de voluntad que dijeron sí al Señor, tenemos la fe. Tenemos la fe porque nuestros santos antepasados defendieron la fe hasta dar su vida por ella. Y en el momento en que digamos no, bueno, yo prefiero vivir para mí mismo, gracias, ¿verdad? No quiero morir por nada. Entonces mejor, todo ahora es más cómodo, ¿por qué pelear por la fe? Mejor pues así hacer compromisos o traiciones, digamos, de la fe para estar cómodos con el mundo anticatólico, masónico. Entonces, si nos ponemos así, pues mañana no habrá fe, que ya han perdido mayormente en la madre patria de España o la primera hija de la iglesia de Francia. Son menos y menos, ¿verdad? Los católicos practicantes que hay aquí.
pero vamos por el mismo camino, ¿verdad? Entonces, para tomarlo en serio, ¿no? Los que llevaron la cruz con el Señor a través de los siglos, los santos, papas, dando su vida por Cristo, y los santos romanos. Se mencionan muchos santos que eran de la iglesia romana, ¿verdad? Porque de ahí pues nace nuestra fe, como católicos romanos, ¿no? Entonces, luego llegamos a este Hankichitor, como igual cuando se extiende el Señor sus brazos para ser crucificado, cuando se pone los pecados del mundo sobre el Cordero de Dios y se sacrifica en ese momento de la doble consagración. Dice, es místicamente la crucifixión del Señor y por eso el San Padre Pío sufría atrozmente en este momento de la misa. Entonces él no podía, se puede ver en el YouTube incluso videos de él y cómo se abren los ojos en este momento, ¿no? Viendo a Jesús crucificado. Entonces ese es el momento de la crucifixión y por eso después de la misa mantenemos las manos así, todavía en forma de cruz y con los dedos juntos, estos dos, para no perder ni una partícula de la Sagrada Hostia que hemos ya tocado, transubstanciado. Y en ese momento de la misa, como ustedes notan, estamos ahora en la página 27, luego hablamos de una hostia, otra vez, la hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Entonces, y como me comentó pues un padre que sabe mucho de ese tema, dice, hostia se refiere a una víctima, pero una víctima que todavía está viva. Se ve a veces en unos templos que cuando Jesús no tiene la herida de la lanza, ¿no? En su costado, está todavía vivo, sufriendo. Ese es ese momento de la misa. Está sufriendo por nuestros pecados. Y una hostia viva, una hostia inmaculada, ¿no? Entonces, y estos gestos de la Santa Cruz que hacemos sobre la víctima son parecidos al mismo gesto que hacía el sumo sacerdote, los levitas, sobre el cordero para precisamente partirlo. Entonces, ¿qué significado tienen? ¿Estamos bendiciendo a Dios? Okay. Pues dice San Alfonso, en cierto sentido sí, Dios Padre está bendiciendo y aceptando el sacrificio de Dios Hijo. Pero también es un gesto para partir una víctima con el cuchillo. Entonces eso es lo que hacemos para santificar hasta los 4 confines de la tierra en este momento. Entonces, pues, y termina el canon de la misa con esas palabras, por Él y con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en unión con el Espíritu Santo, se dirige todo honor y gloria. Amén. En ese momento es como el consumatum est, cuando el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y termina su sacrificio. ¿Se recuerdan de la Pasión de Cristo, la película que Mel Gibson, inspirado por los escritos de Beata Ana Catalina Emmerich, una vidente de la Pasión de Cristo, decía que vemos en ese momento que una lágrima, ¿verdad?, cae del cielo de Dios Padre, que aceptado el sacrificio de su Hijo amadísimo, ya está complacido, ya derrama la gracia de nuestra conversión en este momento y está consumado. Y en ese momento que decimos enseguida al Pater Noster, ¿cómo podemos atrevernos a decir que Dios es nuestro Padre? Porque ahora las puertas del cielo están abiertas, tenemos acceso, porque el sacrificio fue aceptado. Podemos entrar en el cielo de nuevo y decir el Padre Nuestro. Y luego, pues, que sigue en la misa, luego la intención, la mezcla de la partícula que representa la resurrección. ¿Y qué decimos en ese momento? Sino Pax Domini sit semper vobiscum, que la paz del Señor sea siempre con vosotros. Es lo que dice Jesús resucitado, Pax vobis, la paz sea con vosotros. Y entonces si podemos contemplar, como acabamos de leer, el misterio de la resurrección y ascensión también en la misa. Que ustedes saben, este aspecto glorioso que se ve a veces más en la misa bizantina. Ellos ponen su estilo de arquitectura, pone cierto énfasis más, aunque es el mismo sacrificio de Cristo, pero también es la venida de Cristo. ¿Y Cristo cómo? Aunque hablamos de Cristo crucificado, que no piensen, como uno escribió una vez,
que cuando recibimos a Jesús en el sacramento, no recibimos a Jesús resucitado, sino a Jesús crucificado. A ver, tiempo fuera. Es el mismo Jesús, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, como está en el cielo. Entonces viene, sí, resucitado y glorificado, nomás cubierto bajo este velo de las especies, las apariencias del pan y vino. Pero es el mismo Jesús que viene en su parucía, digamos, ¿no? En la Santa Misa. Entonces hay este aspecto glorioso también. En la Misa Bizantina hay todo el arte sacra, íconos, para ponernos en la presencia de los ángeles y santos que nos rodean. Porque dice Santo Tomás, es una meditación interesante, ¿no? Cuando habla del lugar de Cristo en la Sagrada Hostia, es difícil de entender, pero en breve dice que no está extendido en espacio, de modo que podemos medir su cuerpo, o como ustedes saben, si tocamos la Sagrada Hostia con los dientes, no le da pena o dolor, ¿verdad? Por ser como molido, porque Cristo sigue como extendido en el cielo. Entonces no lo digo para confundirles, sino no para que pierdan su sueño en la noche, sino para decir que cuando recibimos a Cristo, la moraleja es eso, nos ponemos en la presencia del Rey de los cielos. Nosotros subimos con Él al cielo. ¿Qué pasa, dice Santo Tomás, cuando recibimos al Señor? No es como lo que pasa con la demás comida, que se convierte en nuestra sustancia. Es Cristo que consume a nosotros y nos conforma a su sustancia divina. Entonces, es el momento cuando estamos resucitados con Cristo, subimos al cielo con Cristo, estamos conformados con Él más y más. Y eso es el efecto de la Santa Comunión, que nos hace más y más íntimamente unidos con Cristo y su cuerpo místico. Porque ustedes saben, ¿verdad?, que en la Santa Misa, como nos lo explica el mismo Papa Pío XII en esta encíclica tan famosa de Mediator Dei, él dice, el mediador de Dios, ¿no? Mediador de Dios, él dice que en la Santa Misa, cuando ofrecemos el cuerpo de Cristo, se ofrece el cuerpo con todos sus miembros. Si doy mi vida, pues doy igual mis dedos y brazos y piernas. ¿Quiénes son los miembros de Cristo? Nosotros. Entonces, cuando se ofrece Cristo en la Santa Misa, se ofrece todo su cuerpo místico. Y debemos participar con esa devoción. Más bienaventurados son los que dan que los que reciben. Y en dando, como dice San Francisco, recibimos. Entonces, así podemos terminar pues la meditación. Escuchamos luego el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Ustedes saben que es el Cordero que aparece en el Apocalipsis. Qué paradoja, ¿no? Viene para juzgar a los vivos y a los muertos, porque dicen, lo que va a más doler la conciencia o remueve la conciencia de los malos en ese momento es de ver a Jesús como Salvador, todavía con sus heridas, como al Cordero que se ofreció por ti, pero no me recibiste. ¿Cuántas veces estabas en misa? Pues me voy a confesar luego, mañana. Pues ¿qué vale una misa? Pues no voy esta semana. Entonces esa indiferencia va a ser la consternación, digamos, principal de ese momento, de ver que Dios hizo todo para salvarme y no lo recibí. Y ahora estoy condenado por el Cordero, ¿verdad? Dios mi víctima. Qué paradoja, ¿no? Entonces, pero por fin, dicen los santos, esa es la forma más perfecta, ¿verdad?, de participar en la misa. Garrigou-Lagrange dice en resumen, el famoso padre dominico, muy antimodernista, un consejero al Santo Oficio en su tiempo, un fielísimo discípulo de Santo Tomás de Aquino, dice, asimismo, para oír bien la misa, con fe, confianza, verdadera piedad y amor, se la puede seguir de diferentes maneras. Puedes escuchar prestando atención a las oraciones litúrgicas, tan bellas y llenas de unción, elevación y sencillez, o meditando en la pasión y muerte del Salvador, y considerarse al pie de la cruz con María Santísima, con San Juan y las santas mujeres, o cumpliendo en unión con Jesús los 4 deberes para pedir, agradecer, reparar y adorar, con tal de ocuparse de algún modo en la oración, por ejemplo, rezando rosario. La asistencia a la misa es provechosa.
También se puede con mucho provecho, como lo hacía Santa Juana de Chantal y otros muchos santos, continuar en la misa la meditación, sobre todo si despierta en nosotros intenso amor de Dios. Como San Juan estuvo en la cena recostado sobre el corazón de Jesús. Sea cualquiera la manera, dice, como oigamos la Santa Misa, se ha de insistir en una cosa importante, y es que sobre todo hemos de unirnos íntimamente a la oblación del Salvador, sacerdote principal del sacrificio, y ofrecer con él, a él mismo y a su eterno Padre, acordándonos que esta oblación agrada más a Dios que lo que pudieran desagradarle todos los pecados del mundo. También hemos de ofrecernos a nosotros mismos y cada día con mayor afecto y presentar al Señor nuestras penas y contrariedades, pasadas, presentes y futuras. Entonces, esa es la forma más perfecta y la forma ejemplificada por María Santísima, quien es nuestra corredentora, que dice Benedicto XV, explicando por qué la llamamos así, porque hasta San Ireneo en el segundo siglo dice es causa de nuestra salvación, por decir sí a la encarnación y sí a la oblación de la víctima. En ese momento María Santísima, como Abraham, consintió el sacrificio de su hijo, ella también inmola, dice, sus derechos maternos sobre el altar de su corazón. Y ustedes saben, como mamás que están presentes aquí, pues saben que es un sacrificio aún más grande. 1000 veces más preferían, ¿verdad?, morir que ver a su hijo muerto. Pero María Santísima se queda de pie, no se desmaya, consciente, no lucha, no pelea, no se opone. Dice, sí, hágase en mí según tu voluntad. Y consciente de este sacrificio, ofrece a su corazón, pues la inmolado en este momento. ¿Y para qué? Para salvarnos, para cambiar su hijo divino por nosotros los pecadores, para que seamos hijos adoptivos de Dios y de ella. Entonces eso es, por fin ella es nuestro modelo de contemplación, de cómo participar en la Santa Misa, que no dijo ninguna palabra, no estaba cantando, no tenía su guitarra, ¿verdad? Pero participó de una forma tan perfecta que se llama corredentora, inmolando su corazón ahí, haciéndose víctima junto con Jesús en la Santa Cruz. Y que María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Muy bien.